en función de lo que tenemos programado, vamos a escuchar ahora la conferencia que va a impartir la maestra en Ciencias, Anarelia Costa Villegas, titular del Museo Banco de México. La maestra Anarelia Costa Villegas trabaja desde hace 14 años en el Banco de México. Ha impulsado diversas iniciativas de educación económica, financiera y culturales. Previo a su cargo, estuvo al frente del área cultural, que incluía la colección numismática, el acervo artístico y la biblioteca especializada en temas de banca central, desde donde colaboró para la creación del museo que hoy encabeza y del cual hoy tenemos la oportunidad de tener en el lobby de nuestra escuela su exposición temporal. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Economía Internacional por Sciences Po de París y maestría en Asuntos Internacionales con especialidad en Medios y Tecnología por la Universidad Columbia de Nueva York. La exposición temporal Familia de Billetes, Patrimonio y Tecnología en tus manos, que hoy preside su inauguración en el marco del 70 aniversario de la Escuela Superior de Economía, tiene como objetivo que toda la comunidad politécnica y el público en general puedan disfrutar de la muestra temporal que busca aproximar a los visitantes a la última familia de billetes emitida por el Banco de México. Dentro de la exhibición se destaca la innovación tecnológica y el valor artístico de los ejemplares. La temática de esta familia se definió con el título Identidad Histórica, Patrimonio Natural, en la que se retoman distintos periodos de la historia de México en orden cronológico de acuerdo a las denominaciones de los billetes. Por otra parte, se ilustran los ecosistemas más representativos de México, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Natural y Cultural. Tenemos el gusto y el honor de contar el día de hoy con la presencia de la titular del Museo Banco de México, que además de todas las gestiones y todo el apoyo que hizo, que nos dio para que esto sea posible el día de hoy, pues se dio un espacio en su agenda para impartir la conferencia que justamente lleva el mismo nombre de la exposición Familia de Billetes, Patrimonio y Tecnología en tus manos. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para darle la bienvenida. Bienvenidos. Veo que hay personas que se están integrando al auditorio, entonces también aprovecho para extenderles también la felicitación por su 70 aniversario. Es un buen momento para... Es un buen momento para, no solo para celebrar. Para celebrar, pero también para hacer estas reflexiones que a nosotros nos gusta mucho hacer desde el Museo y del Banco de México sobre el pasado, el presente y el futuro del dinero. En realidad todos usamos dinero de alguna u otra manera y todo lo que hace el Banco Central está relacionado con el dinero. Entonces la verdadera presencia del Banco de México en nuestra vida cotidiana es más común de lo que pensamos. Para ustedes que son economistas, pues es algo mucho más natural, saben perfectamente de qué se trata, cuáles son sus funciones. El público en general es quien lo percibe tal vez un poco ajeno a su vida cotidiana y su realidad. Y cuando hablamos de poder adquisitivo de la moneda nacional, puede que de un primer vistazo no quede tan claro. Entonces también nuestra labor desde el Banco de México y desde el Museo Banco de México es justo acercar a la población a todo lo que hace el Banco de México por nosotros y también a entender mejor nuestro dinero. Entonces ustedes, como estudiantes de economía, futuros egresados, son también, de cierta forma, son un canal de transmisión de este tipo de mensajes, ¿no? Con su familia, con sus círculos cercanos, y ojalá lo que vean hoy en la exposición, pues también lo puedan transmitir a más personas. Antes de entrar a detalles sobre los contenidos, me gustaría dar un pasito atrás para platicarles sobre el Museo Banco de México. Nosotros llevamos ya más de 6 meses inaugurados, ¿no? Solamente que seguimos siendo un museo relativamente nuevo. Me gustaría aquí que levante la mano si alguien ya ha ido al Museo Banco de México. 1, 2, 3, 2 nada más, 3, 4, 5, 6, 7.
Son muy poquitos, está bien. Los que ya hayan ido y quieran complementar, bienvenidos a complemento. Yo les voy a participar desde nuestra perspectiva, qué es lo que estamos buscando lograr con este espacio, de qué se trata, para que así entender la exposición temporal sea mucho más natural. Porque no es una exposición temporal como todas o como las que estamos acostumbrados a ver, sino que es desde la óptica del Banco Central. Entonces abrimos nuestras puertas en septiembre de 2021. El objetivo fue difundir las labores del Banco Central y también entablar un espacio de diálogo con la población, acercarnos en un lenguaje mucho más cotidiano, mucho más claro, más familiar a lo que hace el Banco Central. Y también dar a conocer nuestra colección numismática y el edificio principal, que es la sede del Banco de México, desde donde continúa ejerciendo funciones la Junta de Gobierno y que pues en sí mismo es una belleza arquitectónica. Estos son, como a grosso modo, los mensajes principales que vamos a encontrar en el Museo Banco de México. Aquí los vamos a ver como ya muy puntuales, muy dirigidos. Llegar a esto fue un trabajo arduo de meses de especialistas, pensando en cómo hacer digerible contenido de política monetaria que en una primera instancia podría sonar muy árido. Nuestro mensaje paraguas es: el Banco de México es tu banco central, es el banco central de los mexicanos, de la población, y necesitamos pues, que todos lo sintamos como propio. Y además tenemos algunos mensajes transversales, como que el banco trabaja por ti desde hace 96 años. El banco se funda en 1925, entonces pues ya lleva una larga trayectoria de fortalecimiento institucional para llegar a ser lo que es hoy. Además, pone a circular el dinero a la economía. Esta función es la que viene establecida en la Constitución, el artículo 28, que pues el Banco de México es el emisor único de nuestro país que tiene como mandato poner a circular los billetes y monedas que usamos todos los días. Y además cuida el valor del dinero. Cuidar el valor del dinero es una forma para parafrasear el objetivo prioritario, que es mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional. Entonces, si lográramos nosotros poner en varias exhibiciones experiencias que fueran muy amenas, didácticas, divertidas, tecnológicas, que además los visitantes se pudieran salir con estos mensajes, pues estamos ya logrando nuestro objetivo. Podemos decir que nuestro museo está fundamentado en tres ejes principales. El primero es nuestra colección numismática. Voy a dar ahorita un poco de detalle a cada uno. El segundo es toda la belleza arquitectónica del edificio principal. Y el tercero son todos estos mensajes intangibles relacionados con las funciones y finalidades del Banco Central. Entonces tenemos estos tres ingredientes, cada uno por sí mismo es lo suficientemente robusto para fortalecer, para sostener un museo específico, pero el reto del Museo Banco de México era cómo amalgamarlos, juntarlos, para que entre estos tres ejes dialoguen y logren generar experiencias significativas y sobre todo entretenidas para los visitantes. En cuanto a la colección numismática, era uno de estos tesoros poco conocidos de los mexicanos. Tenemos más de 118,000 piezas que documentan todos los episodios de la historia monetaria de nuestro país, desde los medios de cambio de México antiguo hasta la más reciente familia de billetes. Cada episodio, y pasando por el siglo XIX, que si recuerdan, así como la historia monetaria del siglo XIX es algo turbulenta, y en términos monetarios, pues también hay un gran número de signos monetarios que todavía sigue siendo sujeto a estudio, pero de todo tenemos ejemplar. Entonces está muy bien documentado, y además tenemos una importante colección también de piezas extranjeras, también medios de cambio antiguos o emisiones de distintos países. Tenemos también estos intercambios con otros bancos centrales que cada que emiten billetes nuevos, monedas nuevas, hacemos intercambio de especímenes. Entonces es una colección en suma muy rica, muy interesante, que hasta la fecha, pues hasta la apertura del museo, estaba resguardada en bóvedas, cerrada para el público. Teníamos algunos intentos de difusión, hacíamos algunas exhibiciones temporales de intercambios con algunos museos o espacios culturales, pero nunca en un espacio propio. Entonces, con el Museo Banco de México tenemos esta gran oportunidad de darle acceso a la población, a más investigadores, para seguir difundiendo conocimiento a raíz de estas piezas.
Nuestro segundo eje es el edificio principal del Banco de México. Esto es una referencia muy emblemática de la institución. Cada que sale en las noticias alguna nota sobre alguna anuncio de política monetaria o algo relacionado al banco, la imagen que vemos es el edificio principal. Para quienes no lo ubiquen, está ubicado justo a un costado de Bellas Artes, en la avenida 5 de Mayo. Es un edificio que fue construido en 1905 para una compañía de seguros de Nueva York, que se llamaba The Mutual Insurance Company. De ahí recibe un primer apodo y al edificio se le llamaba La Mutua, ahí como muy a principios del siglo XX. Luego, en 1920 se selecciona este edificio, ya la compañía de seguros ya no estaba, ya había quebrado, y se elige este inmueble como la sede del futuro Banco Central. En ese momento todavía no estaba fundado, pero pues ya estaban los planes para inaugurarlo, ¿no? Entonces sabíamos que se fundó en 1925, como un año antes se adquiere el inmueble y se empieza a remodelar, adaptar y ampliar para servir de sede del Banco Central. Los 2 primeros años de operación del Banco de México lo hace desde una sede alterna, también en un edificio muy bonito en el centro histórico, en lo que el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, que es también un emblemático arquitecto de la modernidad mexicana que ayudó a edificar también estas instituciones de nuestro México moderno, se dedicó a ampliar el edificio, le agregó pisos, lo amplió a los costados y hacia atrás, y sobre todo elaboró una sala bancaria que estaba pensada para recibir al público, porque en sus inicios el Banco de México también era banco comercial, entonces tenía servicios a cuentavientes de banca comercial y necesitaban un espacio de ventanillas y todo para hacer las transacciones. Entonces, con esta finalidad se hace el vestíbulo del edificio, que es donde el arquitecto es también él quien empieza a experimentar mucho con el Art Deco en nuestro país, lo empieza a apropiar. Esta es una corriente arquitectónica que se origina en Europa y que cuando se empieza a apropiar en México, pues cambia, ¿no? Empieza a ser con ciertos elementos más nacionales, podemos ver grecas neoindigenistas. Entonces es una combinación muy bella que vale toda la pena ir a ver y visitar los acabados para ver cómo se hace esta combinación de un estilo que también podemos decir que es propiamente mexicano. En 1987 el edificio recibe protección como monumento artístico por decreto presidencial. Entonces, por estar protegido, también durante los trabajos para hacer el museo, pues estuvo sujeto a un proceso de adaptación de espacios y de restauración también de todos los elementos ornamentales. Hay elementos de mármoles, de bronces, tuvieron que pasar una restauración para dejarlo con su belleza original. Y también parte del proyecto siempre fue reabrir las puertas de la sala bancaria, que es como le conocemos a este espacio. El Banco de México deja de dar servicios a clientes en 1932 con la reforma de la ley del banco, donde se concentra para hacer funciones exclusivas de Banco Central. Entonces podemos decir que desde el 32 hasta la fecha estuvo cerrado hacia el público en general. Y ahora estamos haciendo esta reapertura, retomando la belleza arquitectónica del edificio. También cuando vayan, porque estoy segura que van a ir y vean como esta grandeza, van a ver una altura muy amplia, con unas columnas muy fuertes, en mármoles. Entonces también creemos que este espacio refleja mucho de los valores institucionales del banco. Se siente seguridad, se siente fortaleza, se siente solidez, pero a la vez esta espacialidad de apertura refleja cierto grado de transparencia. Entonces creemos que el espacio en sí mismo ya refleja muchas de las cosas que queremos transmitir. Y como tercer elemento tenemos el quehacer del Banco de México. Aquí el reto fue cómo mostrar en experiencias museográficas mensajes que son intangibles, que son abstractos y pues que se requiere cierto grado de conocimiento. Yo no sé si alguno de ustedes le ha intentado explicar a sus familiares o amigos qué es la inflación, qué es la política monetaria, qué es dinero fiduciario, y si lo han logrado fácilmente. Nosotros llevamos ya varios años con el programa de educación económica financiera, masticando todos estos conceptos para ver cómo hacerlos entendibles a las personas
Pero no solo esto, que no nos interesa que conozcan la definición, sino que conozcan cómo esto tiene impacto en sus vidas y cómo conocer estos conceptos nos puede ayudar o nos puede facilitar la toma de decisiones económico-financieras. Sobre todo, por toda la temporalidad de las decisiones, todos sabemos que hay muchos sesgos, ¿no?, de comportamiento que están saliendo en economía de comportamiento, en cómo tomamos decisiones, cómo pues privilegiamos el presente, no descontamos por inflación. Entonces todas estas cuestiones que en realidad empoderan al ciudadano, al consumidor, pues son conceptos que deberían estar más a la mano y que deberíamos de tener como más internalizados. Entonces con este sentido es con el que empezamos a digerir estos mensajes para mostrarlos de esta forma, de una forma que para las personas sea algo útil. Y hoy también aprovechamos para mencionar, pues como les decía, todo lo que hace el Banco de México está relacionado con el dinero. Esta es la forma como a grosso modo de decirlo, pero en realidad cómo funciona el dinero fiduciario hoy en día también es algo que tiene su historia, ¿no? Y tiene su forma para hacerlo claro. Usamos piezas de la colección numismática para mostrar esta historia y esta evolución del dinero, cómo en un inicio pues surge como una herramienta para facilitar transacciones comerciales que las sociedades empezaron a ser cada vez más complejas. Entonces, conforme las sociedades han evolucionado, también el dinero ha evolucionado, pero siempre cumpliendo con sus tres funciones esenciales: de medio de cambio, unidad de cuenta y resguardo de valor. Entonces teníamos mercancías que en distintos lugares del mundo fungieron como estas tres funciones, y era pues el dinero local. Y es interesantísimo ver cómo en distintas geografías, entre pueblos que no se habían comunicado, las soluciones de intercambio fueron muy parecidas. Claro que conforme se hacen más complejas, el dinero mercancía deja de ser el medio más eficiente y empiezan a aparecer formas distintas del dinero, como el dinero representativo con la aparición de los primeros billetes. Y de ahí a la última y más grande innovación en la teoría del dinero, que sucede pues ya en el siglo XX, o sea, es algo que si lo vemos en el continuo de la historia de la humanidad es algo muy reciente, que es la aparición del dinero fiduciario, que en su forma más pura podemos remontarla a los 70s, cuando Nixon rompe con la paridad de oro-dólar y el oro se convierte puramente en una moneda fiduciaria, el dólar, perdón. Entonces de ahí pues vemos cómo los sistemas monetarios en el mundo ahora son estos pedacitos de papel, de billetes que pues en sí producirlos, al menos aquí en México, cuesta alrededor de $1, pero que todos confiamos, todos creemos y todos tenemos este acuerdo social de que su valor es la denominación que viene ahí impresa. Y este valor del dinero, que se da por decreto y con base en un sistema de confianza, es el dinero fiduciario que emiten los bancos centrales. Entonces su principal labor, de la gran mayoría, es cuidar que permanezca su valor en el tiempo. Es como lo más básico para que pueda cumplir con sus funciones, especialmente con el depósito de valor. Entonces, ¿cómo se cuida esto? A través de la política monetaria. Y ahí empezamos a platicar cuáles son los instrumentos y las herramientas que tiene el Banco Central para cumplir con su objetivo prioritario. Además, estamos viendo cómo el sistema financiero, que es por donde pasa el dinero de nuestros recursos, pues también el Banco de México tiene ciertas atribuciones en cuanto a los sistemas de pagos, que se preocupa por el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, también por el sano desarrollo del sistema financiero y pues para todo lo que tenga que ver con la emisión y puesta en circulación de billetes y monedas. Entonces vamos a ir desglosando cada una de estas funciones en nuestro museo. Podemos verlo, yo siempre digo que son como dos caras de la misma moneda y así un poco lo van a ver dividido. De un lado tenemos toda la historia, evolución y conceptualización de qué es dinero, y por otro lado de su emisor, que en el caso mexicano, el emisor de nuestro dinero, el peso mexicano, es el Banco de México. Y es así como llegamos a la exposición que hoy nos reúne.
temáticas que les menciono están desarrolladas en las exposiciones permanentes del museo, donde van a poder encontrar cada uno de estos contenidos. Y tenemos un espacio dedicado a exposiciones temporales donde profundizamos sobre cada una de las temáticas que vamos presentando. Mientras en las exposiciones permanentes van a poder ver una especie de mini fábrica de billetes donde hablamos del diseño, el proceso de fabricación, o una infografía monumental donde hablamos de todos los retos de la emisión y cómo se decide cuánto dinero y qué cantidad de cada denominación imprimir. En realidad no abordamos de una forma tan desagregada y tan detallada todo el proceso que se llevó para la fabricación de la nueva familia de billetes. Entonces es con esta exposición temporal con la que inauguramos el museo. Estuvo montada en nuestras instalaciones de septiembre a febrero de este año y esta es la primera sede de su itinerancia. Entonces estamos nosotros muy emocionados de compartirla con ustedes como primera sede. Como les comentaba hace rato, ya tenemos una relación muy buena, muy de aliados con la Escuela Superior de Economía. Entonces pues creemos que esta es un paso más, una actividad más que abona al fortalecimiento de esta relación. También ya nos han repasado los distintos ponentes. La idea de generar esta exhibición es aproximar a las personas a las características y a las razones detrás de la puesta en emisión de una nueva familia de billetes. Queremos destacar a lo largo de la exhibición toda la parte de innovación y de tecnología que hubo detrás del proceso y que va desde la misma conceptualización de la familia hasta toda la elaboración de las aplicaciones posteriores que nos ayudan a usar el efectivo. Y este elemento de innovación y tecnología también está presente a lo largo de todo el Museo Banco de México. Van a ver cosas muy de punta de lo último que se está haciendo en términos de interactividad de museos y también en el aspecto general como de innovación digital. Van a ver cosas muy interesantes. Esta exposición, aunque en sí no tiene elementos tecnológicos como pantallas, interactivos o cuestiones que requieran electricidad, la innovación, creemos, está en la forma de presentar los mensajes y en la forma de elaborar una exposición que puede ser fácilmente itinerante, ¿no? La podemos llevar a distintos lugares. Nuestra exposición está dividida en 5 núcleos, entonces ahorita lo que voy a hacer es darles como un recorrido para que vean más o menos de qué va cada núcleo y cuando ustedes la quieran explorar, pues lo vean más natural. No voy a entrar tanto a detalle a los contenidos, que les estaré arruinando la sorpresa y quisiera que fueran a explorar y encontrar más información. Entonces solamente les voy a dar como algunas probaditas para que les quede ganas de ir a visitar. En el primer núcleo sobre los antecedentes, aquí vamos a conocer vamos a hablar desde que este año se cumplen 200 años de la emisión de papel moneda en México. El primer billete se emitió en 1822 con el primer imperio de Agustín de Iturbide y fue él quien quiso innovar y cambiar pues, este sistema bimetálico que teníamos de oro y plata con unos papelitos que decían que valían por cierta cantidad de plata. Este primer intento de introducción de papel moneda no fue muy exitoso. A lo largo del siglo XIX hay otros intentos también por parte de bancos privados de emisión, de también emitir papel moneda, y conforme pasa el tiempo, pues la población los va aceptando con mayor medida. A finales del siglo XIX, pues tenemos un mundo de desorden monetario donde tenemos emisiones de billetes. Por cada estado de la República había varios bancos privados que hacían emisión de su billete. A nivel nacional, solo 2 bancos podían hacer emisiones, que eran el Banco Nacional de México y el Banco de Londres y Sudamérica. Entonces tenemos así como, en términos numismáticos es fascinante porque son muchísimos diseños, cada banco hace sus propias viñetas, iconografía, es muy interesante, pero en términos de un sistema monetario funcional, pues no era lo ideal. Con la Revolución de México, todavía el caos monetario se hace mayor, porque cada facción, pues cada caudillo empieza a acuñar sus propias monedas, a emitir sus propios billetes, y ya pues, su factura era muchísimo más burda. Entonces tenemos un México
con muchas denominaciones, muchos tipos de dinero a principios del siglo XX. Esto finaliza con la Constitución de 1927, donde se establece por primera vez en México que íbamos a tener un emisor único. Antes hubieron algunos intentos, sobre todo de los imperios, de introducir este tipo de instituciones. Siempre quedó así como un proyecto, y la Constitución del 17 por primera vez lo pone como este anhelo nacional que habíamos tenido ya materializado. Tardan unos años en ya formarse bien el proyecto, del 17 al 25, que es la fundación. Entonces estos años son de formación de la institución, y finalmente en 1925 se funda el Banco de México y emite la primera familia de billetes. Las primeras, a la fecha podemos decir que ha emitido 12 familias de billetes distintas. En cada una de ellas pues van cambiando elementos. Una familia normalmente es como el conjunto de distintas denominaciones que comparten ciertas características en términos de composición del diseño, de elementos de seguridad, sobre todo, o de temáticas. Las primeras familias que emite el banco, las primeras 3, se fabrican en Nueva York, en la American Bank Company, porque aquí no teníamos fábrica de billetes. Entonces, pues el diseño y la fabricación se hacían en el extranjero. Ya en 1969, o sea que también si lo ven no es tan lejos, se inaugura la primera fábrica de billetes del Banco de México, y ya la producción y el diseño es 100% nacional desde entonces. Pues vamos a empezar a ver también cómo la iconografía empieza a ser mucho más de un tinte identitario. Ya son elementos que reflejan nuestra identidad como mexicanos, los que están plasmados en estos billetes. Y más recientemente, con esta nueva familia de billetes, exploramos cuáles son las razones detrás de, ¿no? Si los billetes anteriores nos funcionaban bien, porque están cambiando. Hay muchas razones detrás de. La principal de ellas es 100% innovación y tecnología. Los materiales que se usan para el papel moneda pues van evolucionando. Hay mucha investigación y desarrollo involucrada. Entonces las empresas que son internacionales, que se dedican a innovar, pues están constantemente viendo cómo mejorar para que sean más eficientes, para que sean más durables, para que sean más difíciles de falsificar. Y pues cuando el Banco de México vio que ya había los elementos suficientes para renovar, se tomó esta decisión. Aquí en la exposición van a poder ver, ahí hay una imagen, a propósito no está clara para que vayan a ver la exposición, que es este árbol genealógico de los billetes, ¿no? Cómo ha sido cada familia, y ahí podemos remontarnos a ver cuáles fueron los que usábamos en nuestra infancia, recordar cómo le hacíamos para identificarlos como verdaderos, pues ver cómo han cambiado, ¿no? En el siguiente núcleo ya vamos a entrar al proceso de conceptualización y fabricación de la familia actual. Entonces aquí hablamos desde que se aprobó el proyecto en 2013, la Junta de Gobierno aprueba el proyecto para cambiar la familia de billetes, y de ahí, en un periodo de 5 años, hasta que se puso en circulación el primero, que fue en 2018, en el Banco de México se hicieron muchos trabajos de investigación previa, tanto por una parte, por la parte técnica, para ver pues, qué elementos de seguridad incorporar, cuáles iban a ser los sustratos, cuál iba a ser la composición del billete, toda esta parte técnica por un lado, y por otro la parte temática. Y la parte temática fue retadora, fue qué elementos ponemos en los billetes, qué cosas nos identifican como mexicanos. Y aquí fue un esfuerzo de grupos de trabajo con expertos, expertas en distintas temáticas, así de todo tipo de disciplinas y especialidades, hasta grupos focales con la población, encuestas, se hicieron como mocks de billetes para ver cuáles la gente usaba más, cuáles se identificaba mejor, dónde se veía mejor la denominación. También se empezaron a identificar necesidades específicas para grupos de la población como personas con discapacidad visual o usuarios que son muy intensivos de efectivo como cajeros o máquinas incluso, ¿no? Las máquinas de estacionamiento, todo esto, para ver pues cuál tecnología en términos de billete funcionaba mejor. Entonces de esta forma se decidió que la temática que iba a definir la familia sería identidad histórica, patrimonio natural. Ya teníamos esta gran definición.
Y de ahí pues se fueron aprobando y se van aprobando uno a uno los diseños de cada billete con la Junta de Gobierno. Se hacen las propuestas, se hacen los bocetos, ya todo el diseño del grabado se hace de forma digital, aunque de manera previa, de manera de estudio de las imágenes, también los diseñadores de billetes hacen bocetos a mano y a lápiz, que también es muy interesante, y van a poder ver aquí algunos ejercicios en la exposición sobre cómo van llegando a la imagen final. En esta etapa, este núcleo, también hablamos de toda la investigación de campo que se hace para poder tener los elementos iconográficos. Entonces los diseñadores van a los lugares, van a los ecosistemas para verlos, para tomar fotografías y que el retrato de las especies pues sea lo más apegado a la realidad posible. Lo mismo sucedió con los próceres y todos los elementos históricos. Esta familia se diferencia de otras. Podemos ver que los próceres, muchos son los mismos, pero los vemos diferentes. Y esto es porque la investigación iconográfica fue muy robusta y se intentó que el prócer ahora sí fuera lo más parecido a la realidad posible. Claro que no tenemos muchas fotos de personas de esas épocas, pero en investigación como de literatura se han encontrado descripciones de su fisiología, se han encontrado dibujos. Entonces se hizo una investigación para tener toda la información posible y hacerlo lo más parecido a lo que era. El primer billete se puso en circulación en 2018 y el último apenas el año pasado, en 2021. Y con esto pues ya tenemos en circulación 6 denominaciones. Hay proyectada una última denominación que sería de 2,000 pesos, que se emitiría solo en caso de que exista demanda. Entonces ahorita está como proyecto, pero no hay planes ni fecha establecida para emisión, a diferencia del resto de denominaciones que ya tenían su fecha establecida. Sobre el proceso de fabricación no les voy a comentar mucho, pero ahí también pueden ver desde cuáles son todas las etapas que hay en la fábrica de billetes, desde que se tiene ya el boceto aprobado que se va a imprimir, a cómo se hacen las transferencias a las planchas, cómo se imprimen en unas hojas donde traen de 50 a 60 billetes y luego se recortan, pasan distintos procesos de control de calidad, se empacan y se distribuyen a toda la República. Aquí hay algunas fotografías, estas que les comentaba de la investigación iconográfica de campo, que son los diseñadores que fueron a los distintos ecosistemas a retratar a las especies, y pues son estas las que sirvieron de inspiración para los reversos de los billetes. En el número 3, ya que vimos cómo nació la familia y tal cual cómo se concibió y cómo nació, ahora nos metemos a explorar estos elementos que la diferencian, ¿no? Que lo hacen especial y ser uno de los billetes pues más reconocidos a nivel internacional, como bien decía el director. El billete de 50 pesos y el billete de 100 pesos, ambos han recibido el premio de billete del año por esta Asociación Internacional de Billetes Bancarios, y esto es un reconocimiento tanto a nivel de tecnología como de accesibilidad y de diseño. Entonces estamos y tenemos a la mano billetes tal cual que se comparan con cualquier billete del mundo y no le piden nada. En términos de... Nosotros decimos que es tecnología hecha papel, porque en verdad tiene muchos elementos que con tan solo ver, mirar y girar, o sea, sin ayuda de ningún instrumento, con nuestros sentidos, podemos identificarlos como auténticos. Y esto es fundamental, y es aquí donde ustedes como economistas pueden profundizar un poco más en por qué es tan fundamental. Y es como decimos que es la primera manera en la que el Banco de México garantiza la confianza en su dinero fiduciario, es en que los billetes sean difíciles de falsificar. Y digo la primera manera porque el dinero fiduciario va más allá del efectivo, ¿no? O sea, también ya tenemos el dinero electrónico en nuestras cuentas bancarias, pero pues el efectivo sigue siendo rey para transacciones pequeñas, o sea, es lo más utilizado. Entonces, si nosotros tenemos un signo monetario que al recibirlo dudamos de su autenticidad, todo el sistema monetario pues fracasaría, ¿no? Está basado en la confianza. Esta confianza no está de más una pequeña revisión cuando recibimos nuestros billetes, pero esta revisión debe durar segundos. O sea, tú lo recibes, lo tocas, y desde tocarlo al papel moneda es muy distinto al papel comercial.
Entonces desde ahí ya sabes que es billete. Si tienes duda, puedes medir los relieves, puedes mirarlo, ver la marca de agua, ver la ventana transparente, o puedes girarlo, que son las últimas tecnologías, y ver los cambios de color en estas denominaciones multicolor o en el hilo dinámico. Nosotros también queremos hacer un llamado porque se tomen el tiempo que necesiten para revisar los billetes. No es necesario, y a mucha gente le da pena, los reciben y los guardan y no saben si es auténtico o no. Y pues la verdad está en el interés de todos, pues que todos tengamos esa seguridad y que cuando recibamos un billete sepamos todos qué buscar y tomarnos nuestro tiempo para revisarlo. Entonces aquí vamos a tener una infografía monumental donde por cada denominación les vamos a indicar así en qué partecita está cada elemento de seguridad para que lo encuentren fácilmente. Y ya para quienes son usuarios de efectivo mucho más intensivo, pueden usar otras herramientas como una lente de aumento o como la luz ultravioleta para ver otros elementos de seguridad que no se ven a simple vista. Cada billete es de diferente color y estos colores se los dan unos fondos que tienen como líneas y puntitos. No hay ningún fondo así totalmente sólido en los billetes y esto también es un elemento de seguridad, ya que solamente las impresoras de bancos centrales logran hacer este tipo de impresión así milimétrica que solo se ve con lupa. Entonces ahorita si pueden ver, vean cómo lo que se ve morado, lo que se ve verde, en realidad son figuras geométricas en el fondo y eso es lo que les da color. El color también es un elemento de accesibilidad. El hecho de que cada denominación sea de diferente color no sucede en todos los países. Por ejemplo, los dólares son todos del mismo color y puede generar confusión, ¿no?, a la hora de sacarlo de la cartera. Entonces esta diferenciación es importante en términos de accesibilidad. También la diferencia de tamaños entre cada billete es diferente por 7 milímetros de la denominación anterior y eso también sirve para diferenciarlo específicamente para personas con discapacidad visual. En la exposición van a ver una tablilla que se distribuye de manera gratuita para que personas ciegas o con alguna discapacidad visual puedan solamente con el tamaño saber cuál es la denominación del billete. Y con el tacto, ¿no?, también sintiendo lo pueden hacer. Lo importante aquí es que toda la población, para que los billetes funcionen como dinero, tienen que ser generalmente aceptados, ¿no?, que es la definición del libro de texto de dinero. Y para que sea generalmente aceptado, cualquier grupo de la población, sin importar sus condiciones, debería de ser capaz de usarlo. Entonces, por eso la accesibilidad es algo muy importante que fue un factor fundamental para la definición de los elementos de esta familia, y los estudios que se hicieron con población pues incluían estos estudios con grupos específicos. El número 4 habla sobre la iconografía. Nosotros nos referimos a los billetes como obras de arte en miniatura. Sí tienen la funcionalidad puramente monetaria de intercambio, pero también son este reflejo de nuestra identidad y de lo que nos une como mexicanos. Entonces, a partir de la definición de la temática, vamos a ver que todos en el anverso representan periodos históricos y ahora, a diferencia de la familia anterior, van en orden cronológico por denominación. Y en la parte del reverso, por primera vez en una familia de billetes en México, son elementos alusivos a la riqueza o al patrimonio natural de nuestro país. Entonces, esto también es una innovación temática que ha tenido muy buena aceptación entre los usuarios. Aquí tenemos también algunos ejemplos de estos ejercicios de diseño que hacen los diseñadores en el Banco de México, que van a poder ver en unos dispositivos, ustedes mismos van a poder girar para ver el detalle del dibujo. Primero sí al lápiz hacen el dibujo del prócer y luego esto lo empiezan a hacer en dibujo digital para poder transferir la imagen al software de impresión de billetes, que no imprime líneas, sino imprime puras rayitas. Y aquí tenemos el listado sobre cuáles son los procesos históricos que están ejemplificados en cada billete, y esto nos responde mucho a la pregunta de por qué el de 200 ya no es Sor Juana Inés, sino ya es otra, o sea, por qué cambiaron los próceres de la denominación. Fue para tener más o menos este orden, donde representamos desde el México antiguo en el billete de 50 pesos,
el virreinato en el de 100, la independencia en el de 200, la reforma de la república restaurada en el de 500, la revolución en el de 1000 pesos. En caso de que se llegara a emitir el de 2000 pesos, sería el tema del México contemporáneo, con Rosario Castellanos y Octavio Paz. Y después de que el proyecto fue aprobado, esto fue en 2013, en 2018 la Junta de Gobierno solicitó integrar a la familia en billete conmemorativo de 20 pesos. Podemos verlo como un billete un poco de transición entre las dos familias. Originalmente no estaba proyectado. Dado las celebraciones de la consumación de la independencia, pues se decide generar este billete conmemorativo, del cual solo se van a imprimir 300.000 piezas, o 300 millones de piezas, perdón. Y pues conforme su vida útil se termine, sería la última emisión de billete de 20 pesos y se sustituiría por la moneda de 20 pesos. En los reversos tenemos los distintos ecosistemas representativos de nuestro territorio nacional, que pues es vasto y variado como muy pocos países en el mundo. Entonces cada uno va a tener representado un sistema con elementos de flora y fauna, siendo la fauna pues uno de los protagonistas, que es de los más visibles. Entonces tenemos representados ríos y lagos en el de 50 pesos, con las chinampas en Xochimilco, bosques templados en el de 100 pesos, matorrales y desiertos en el de 200, costas, mares e islas en el de 500, selvas húmedas en el de 1000, y si se llegase a emitir el de 2000 sería selvas secas. En animal sería un murciélago y la zona sería el paisaje agavero de Tequila. Y en el de 20 pesos conmemorativo está el sistema de manglares. Ahora traigo cada uno de los elementos. También no quisiera adentrarme como qué es lo que tiene ahí. Nada más quisiera hacerles como algún comentario anecdótico del diseño para que veamos pues de dónde vienen y cómo hubo un trabajo de investigación tan completo y multidisciplinario. En este billete de 50 pesos, que es ahorita uno de los grandes favoritos y el último en haberse emitido, vamos a ver en el anverso esta figura de la serpiente devorando el nopal posado, del águila devorando la serpiente posada en el nopal, que sale de este monolito que viene allá abajo, y es el Teocani de la Guerra Sagrada. Y este monolito lo van a poder ver en el Museo de Antropología e Historia. O sea, sí van a poder identificar y viene su billete para que vean cómo sale de ahí el diseño. Y atrás del fondo, delineado, van a ver un detalle de un mural de Diego Rivera, que Diego Rivera pues, fue de las primeras personas que hizo una traza en cómo se vería Tenochtitlán. Igual no había dibujos, obviamente no había fotos, había algunas descripciones de cronistas o de personas que lo vieron, y él se dedicó a estudiarlo y a hacer una traza en cómo se veía. Entonces este detalle viene también en el billete. En el billete de 100 pesos, que también fue premiado, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, y viene acompañada por la villeta de San Ildefonso. Y pues aquí lo curioso es que Sor Juana Inés y San Ildefonso no tienen nada que ver, pero ambas figuras son representativas del desarrollo cultural y educativo de la época del virreinato. Por un lado, pues, San Ildefonso por la parte de educación y Sor Juana Inés de la Cruz por la parte pues, de creación, ¿no? como escritora. Aquí en el billete de 200 pesos también vamos a encontrar ahora a los dos próceres. Cada uno, Hidalgo y Morelos, ha sido protagonista de muchos billetes a lo largo de la historia de México, tanto de emisiones privadas como del Banco de México, y de monedas ni se diga, que me parece que Morelos es quien ha salido en más monedas mexicanas. Y aquí pues por primera vez salen juntos, ¿no? Como los protagonistas de este movimiento, de este periodo histórico. Benito Juárez pasa al billete de 500 pesos por el periodo histórico que representa, y en el reverso está la ballena gris, que la ballena gris es también un caso de éxito en términos de conservación de especies en México. En algún momento estuvo en peligro de extinción, pero pues gracias a varios esfuerzos que se hicieron para cuidarlo, para cuidar su hábitat, pues ahorita ya no es una especie en tanto peligro, pero todavía hay que seguir cuidando nuestras costas y mares.
pero pues es un caso que vale la pena compartir, sobre todo que pues estas podemos decir que son ballenas realmente mexicanas, aunque hacen migraciones kilométricas desde así, el norte del globo terráqueo hasta México, llegan a nuestras costas a tener a sus bebés. Entonces podemos decir que todos sus bebés son mexicanos. El billete de 1,000 pesos, aquí también por primera vez tenemos a 13 próceres. Esto lo permite un poco la longitud del billete. Como decía, cada uno iba a ser un poquito más grande, 7 milímetros más grande que el otro. Entonces este es el más largo de todos pierden estos 3 próceres. Y también intentando mostrar esta diversidad, esta identidad mexicana en nuestros billetes, pues sí se detectó la necesidad de querer incluir a más mujeres. Entonces también esta es la primera familia que incluye a 3 mujeres y posiblemente 4. Entonces ya donde más representación femenina hemos tenido. Y el conmemorativo de 20 pesos, aquí también si quieren ver la obra original de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Este es un cuadro que está en el castillo de Chapultepec y que sirvió también de modelo para el anverso del libro. Finalmente, nuestro último núcleo ya no tiene tanto contenido escrito en textos, sino es algo mucho más visual y sensorial. Tenemos estas reproducciones gigantes de los reversos del ajolote y del jaguar, que nos permiten, por un lado, ver este nivel de detalle que les decía que solo se ve con lupa. Ahora ya lo vemos amplificado y tenemos más noción de cuáles son estos fondos lineales que conforman las figuras, ¿no? Como no hay ninguna línea recta. Y por otro lado, pues sí nos dan un mayor sentido de identificación con los billetes. Tenemos también unos imanes que si los desprenden van a poder ver el reverso del billete, se pueden tomar la foto, ver los detalles de diseño y pues compartir, ¿no? Que es lo que buscamos un poco, generar este espacio de socialización, de entretenimiento, es un espacio lúdico que les permita disfrutar la exposición y también invitar a más personas a venir a ver. Y finalmente voy a hacer un pequeño comercial. Cuando los billetes, normalmente la impresión de billetes en las fábricas, que ahora tenemos 2, la de Ciudad de México y la de Jalisco, la mayor parte de la impresión que se hace es para reponer billete deteriorado. El 90% del trabajo de impresión es para reponer billete deteriorado. Esto, y voy a regresar a esta idea original, es para fortalecer la confianza que tenemos en nuestros billetes, porque si estuvieran billetes deteriorados circulando, es más difícil identificarlos como auténticos, ¿no? Se van borrando, se van desgastando, ya no se ven bien, ya no se sienten los relieves. Entonces perderíamos un poquito la confianza de que vamos a aceptarlos y esto pues es el contrasentido de todo lo que queremos lograr. Entonces es muy importante para el Banco de México que todas las piezas que estén en circulación estén en el mejor estado posible. Entonces los bancos son las instituciones quienes detectan estos billetes deteriorados y los regresan al Banco de México para destrucción. Esto que se destruye, los que son de polímero pasan un proceso como de reciclaje, se pueden usar como plástico para generar como enseres domésticos u otros objetos. Entonces estamos constantemente buscando en cómo no generar tanto desperdicio y darles como esta segunda vida a los billetes. Durante el proceso de fabricación, podemos pensar que la fábrica de billetes es una gran imprenta muy sofisticada, pero una imprenta a final de cuentas. Los billetes se imprimen en unas planas que luego se recortan. De ese recorte hay un desperdicio a las orillas que se llama refil, y de las piezas impresas, aquellas que no llegan al color o que no salen con el control de calidad adecuado, se destruyen y se hace una especie de confeti de billete. Nosotros usamos estos materiales, el confeti y los refines, cada año, desde hace ya 5 años, se lo entregamos a distintos artistas para que generen obras de arte a través de esto como materia prima. Entonces es un programa de reciclaje artístico del cual estamos muy contentos porque se han generado piezas extraordinarias y en este momento tenemos en exhibición en el Museo Banco de México la 4ª edición del programa. La exhibición la hemos llamado Poéticas Pictóricas a la Distancia, ya que todas estas obras se hicieron durante el periodo de pandemia y no habíamos podido exhibirlas hasta ahora. Se las recomiendo muchísimo porque es algo espectacular en términos artísticos,
logramos la participación de 41 artistas ahorita consolidados, emergentes, que hacen unas obras espectaculares con unas técnicas muy variadas, usan desde óleos, grabados, o sea, hay cosas muy, muy interesantes y son formatos grandes. Entonces vale la pena muchísimo y es como este paso como de cómo la materia prima del desperdicio, del proceso de fabricación de billetes tiene una segunda vida y acaba siendo también una obra de arte, ¿no? Una obra de arte distinta a la que teníamos inicialmente pensada. Pues ojalá la puedan visitar, yo creo que se van a llevar una grata experiencia y pues también están los espacios permanentes del museo abiertos al público. Tenemos abiertas las bóvedas, tenemos muchas experiencias y sobre todo que van a poder entrar a este maravilloso edificio que es ya el Museo Banco de México y donde al mismo tiempo en los pisos superiores pues sigue trabajando la Junta de Gobierno. Yo con esto termino mi exposición. Yo creo que les di los elementos bastante claves para que puedan disfrutar cada uno de los núcleos expositivos. Para nosotros también es importante que ustedes tengan una experiencia, la hagan propia. Se los di yo en orden, pero ustedes pueden explorarla en el orden que quieran. Está hecha así para que la descubran y además hay unas actividades ahí interactivas que nos van a permitir también involucrarnos y ser parte de la exposición. Muchísimas gracias.